Elsie, y bienvenidos todos a COVID-19 América Latina. Antes de comenzar, quisiéramos repasar algunos anuncios importantes como nuestra costumbre. En el proyecto ECO se trata de construir una comunidad y conocer las caras de los demás ayuda con eso. Les pedimos a todos que prendan su cámara si tienen una. Su micrófono se mantendrá en silencio durante la sesión a menos que uno de los facilitadores le llama. Por favor, utilice el cuadro de chat solo para enviar preguntas al equipo central. Está bien introducirse ahora mismo si quiere, pero después de eso solo preguntas. Haremos todo lo posible para responder a todas sus preguntas enviadas a través del chat. Sin embargo, si no pudimos responder a sus preguntas hoy, únanse a nosotros para una sesión futura. Se les invita a abstenerse de responder a las preguntas dirigidas al equipo central a menos que se les solicite. Y finalmente, nuestro bibliotecario digital proporcionará enlaces de recursos en el chat. Bueno, voy a pasar la palabra a Dr. Sosa para su charla sobre avances en COVID-19. Bueno, hola a todos, muchas gracias, un gusto volverlos a ver. Veo que muchos han encendido su cámara y han perdido la pena de tener la cámara apagada. Me alegra mucho, veo muchas caras conocidas de amigos, amigos viejos y amigos nuevos que hemos conocido aquí en la actividad del ECO. Déjenme entonces compartir la pantalla y vamos a hacer la revisión del tema o los temas de esta semana y luego pasamos como siempre a las preguntas. Bueno, primero que todo, y esto ya lo habíamos discutido en alguno de los ecos previos, pero lo habíamos presentado como prepublicaciones. Casualmente ayer en el New England Journal se publicó la experiencia de estudios de laboratorio sobre la actividad de las vacunas estas de mRNA, Pfizer y Moderna, específicamente o más importante contra la cepa de Sudáfrica, que como ustedes saben es la que parece estar afectando más la eficacia de las vacunas. Si recuerdan, yo mencioné que había como una baja en la eficacia de más o menos 30 puntos de la vacuna de Johnson Johnson y de la vacuna de Novavax y una eficacia prácticamente inexistente de la vacuna de AstraZeneca cuando se enfrentaba a la cepa de Sudáfrica. Entonces, lo que estos científicos hicieron en estos dos estudios que se publicaron en el mismo ejemplar del New England fue tomar muestra del suero de las personas vacunadas y en el laboratorio trataron de ver si el suero ese inhibía el crecimiento del virus en un cultivo, ¿no? Importante que es un experimento, digamos, de laboratorio, no es la eficacia de las vacunas. Y entonces ellos midieron la capacidad de los anticuerpos digamos, neutralizar a los virus antiguos, incluso al virus este que está circulando en el Reino Unido y en algunos casos a la cepa esta 351 de Sudáfrica. Entonces vamos a ver dos gráficas, una de cada estudio. Y esto ya lo habíamos mostrado, pero bueno, está publicado ahora ya oficialmente en el New England Journal. Este aquí es la cepa sudafricana. Ellos realmente no tomaron la cepa, es interesante. Ellos lo que hicieron fue que en el laboratorio fabricaron un virus con las características de la cepa sudafricana, con todas las mutaciones más importantes. Y esta es la cepa antigua de Estados Unidos, se llama USA1, que es la cepa del inicio de la pandemia. Y ustedes pueden ver que los niveles de títulos de anticuerpos son mucho más altos en negro en las personas vacunadas contra la cepa antigua y ven que hay como unas líneas que van hacia abajo. Hay neutralización, pero es un poco más baja. Más o menos un 2/3 de la capacidad de neutralización se pierde contra esta cepa de Sudáfrica. Lo que realmente no sabemos es cómo se va a traducir esto en la eficacia de la vacuna cuando en el mundo real. O sea, una persona vacunada, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer, que vaya a Sudáfrica y ver qué grado de protección tiene. Eso ahora mismo no lo sabemos, pero bueno, es importante saber que sí hay un efecto verdadero sobre la eficacia, sobre la actividad neutralizante de los anticuerpos cuando una persona ha sido vacunada y se enfrenta, por decirlo así, con la vacuna, con la variante esta de Sudáfrica. Y este es el otro estudio, en este caso es la otra vacuna, la vacuna de Moderna, que quizás en América Latina es menos relevante, pero es una de las que se está usando aquí en Estados Unidos, la mRNA 1273. Y ustedes ven aquí, los voy a ubicar en este cuadrito, muy similar. Esta es la cepa de Sudáfrica, B1351. Ellos realmente en este experimento no usaron un coronavirus, sino que pusieron las mutaciones de la proteína en otro virus, lo que se llama un pseudovirus, y definitivamente que hay una caída también en los títulos recíprocos de neutralización.
Entonces, en resumen, sabemos que hay un impacto, no sabemos cuánto eso va a significar en la vida real. Hay que esperar otros estudios que se hagan con esta vacuna en lugares donde está circulando esa cepa. Quizás en Sudáfrica, ahora que ya no van a usar la de AstraZeneca, probablemente van a usar la de Pfizer y quizás en unos meses tengamos una respuesta de la eficacia en el mundo real. Bueno, yo quería traerles algo que es motivo de orgullo para nosotros acá en Nuevo México, nuestros investigadores, y uno de los investigadores que yo soy el mentor o el consejero, es un muchacho sumamente brillante que hace de hecho genotipificación acá, que hace la identificación de las variantes, y ellos han, junto con un grupo en Luisiana, identificado una variante circulando acá en Nuevo México y en otros lugares de Estados Unidos, pero Nuevo México fue uno de los primeros lugares, y es el doctor Daryl Dorman, que es el nombre que trabaja también con Daryl Dinwiddie. Nosotros le llamamos Daryl 1 y Daryl 2, porque es un desastre para mí distinguir Daryl de Darryl en inglés con mi inglés panameño. Y también el doctor Michael Edwards. Son tres autores de acá de Nuevo México, y ellos encontraron como la aparición en diferentes partes de Nuevo México y de Estados Unidos de una mutación en la posición 677 que ha salido espontáneamente en varios lugares, o sea que algún beneficio le confiere al virus, pero obviamente todavía no tenemos datos clínicos, y esas variantes que se han visto ya en Estados Unidos, y ustedes ven los mapas, están aumentando, así que hay una atención sobre esta nueva variante, porque realmente se está volviendo prevalente en varios lugares, y son cambios, son diferentes cambios en esa posición 677 de la proteína Spike, que no está en la de Sudáfrica, ni en la del Reino Unido, ni en la de Brasil. Así que, en cierta forma, pues estas variantes pues están saliendo en diferentes partes, y recalca lo importante que es vigilarlo. Y algo que me gustó fue que cuando hicieron el árbol filogenético, en lugar de ponerle letras muy complicadas, le pusieron nombres de pajaritos a las variantes. Y entonces están los robin, los pelican, los yellowhammer, los mockingbird, que son nombres en inglés de aves de las diferentes regiones donde se aisló. Entonces, en lugar de decir la variante de Oregon, por ejemplo, es la variante pelican, porque es de Oregon, pero por lo menos no implica negativamente al estado de Oregon. Así que me pareció imaginativo. Pero solamente esto lo traigo más que nada para demostrar que estas variantes están surgiendo en muchos lugares, y donde uno busca encuentra, ¿no? Un poquito de terapéutica. Hace ya unas semanas yo les hablé de este medicamento, el tocilizumab, y ustedes quizás recuerdan el famoso estudio Recovery, que fue el que dio la aprobación prácticamente al uso de la dexametasona. Bueno, ahora los ingleses han publicado su experiencia o su estudio Recovery usando este medicamento, que es también un medicamento antiinflamatorio, es un inhibidor del receptor de la interleuquina 6, y esta vez lo hicieron incluso en pacientes que están recibiendo corticosteroides, y han encontrado también un beneficio. Entonces, este es el título de la prepublicación, se llama tocilizumab en pacientes admitidos al hospital con COVID-19, los resultados preliminares de esta plataforma. Ahora, este estudio es importante, es un estudio de la vida real, abierto, no es doble ciego, o sea que tiene ciertas limitaciones, se parece mucho al estudio hecho por la OMS, también que es hecho así en varios lugares, pero en este caso es todo en el Reino Unido. Ellos admitieron a este estudio pacientes que tenían un PCR positivo, que tenían hipoxia, o sea, estaban bien enfermos con neumonía, y que tenían además datos de inflamación sistémica, porque precisamente la interleuquina 6 se ve en esta tormenta de citoquina como una de las interleuquinas centrales. Y les dieron pues 400 o 800 miligramos, y compararon eso con lo que se llama el standard of care, o sea, tratamiento máximo sin incluir el tocilizumab, era el brazo de control. Por eso que no se habla de placebo, porque realmente no dieron un placebo. Y lo que les interesaba, lo mismo que hicieron con dexametasona, es la mortalidad a 28 días, que es un buen outcome, porque es un outcome objetivo, duro. Si estás vivo o no estás vivo a los 28 días, no es como otros estudios que te hablan de estos, que si mejoró, que si no mejoró, que si un punto, que si 2 puntos. Aquí es vivo o muerto a los 28 días, que a mí me gusta ese tipo de punto final para el estudio. Enrolaron 4.000 personas, o sea que un estudio bien grande, más de 4.000 personas, a la mitad le dieron tosi, a la otra mitad el standard of care, y fíjense que eran gente bien enferma, 14% estaban en ventilación, 41% en no invasiva, y 45% estaban recibiendo oxígeno, o sea que no eran pacientes en su casa con cuadros leves, sino eran hospitalizados con oxígeno. Y el mensaje principal de este estudio es una diferencia estadísticamente significativa, y ustedes pueden ver 0.006, entre la mortalidad del standard of care 33%
versus la mortalidad con el tocilizumab. Una disminución en términos absolutos pequeña, pero en términos relativos de un 14% menor mortalidad. O sea que eso se suma y esto se dio encima de esteroides. Así que, bueno, es un estudio positivo para el tocilizumab. También se vio una mayor probabilidad de ser dado de alta y de salvarse de ir a ventilación mecánica. Fueron otros puntos secundarios que fueron también, ustedes pueden ver las P ahí, estadísticamente significativos. Así que otro resultado pues positivo para esta droga, y ya sería otra droga cuando se incorpore a los tratamientos. Y aquí están los Kaplan-Meier, la mortalidad pues durante todo el estudio separado del usual care, menos muertos y más egresos, ¿no? Así que buenas noticias para el tocilizumab. De hecho, este mismo estudio presentó esta diapositiva con todos los estudios que se han hecho con el tocilizumab, incluyendo el de Brasil, que fue un resultado negativo, y ustedes ven que realmente los primeros estudios realmente no arrojaron ningún beneficio, cruzaban el 1, pero ya los últimos 2 estudios, tanto el estudio REMAC-CAP como este que le estoy presentando de Recovery, han llevado pues que en este metaanálisis o suma de los estudios ya se vea como un beneficio hacia el uso de tocilizumab en este tipo de pacientes versus el no usar tocilizumab. Así que eso es lo que les quería comentar por si escuchan un poco más de esta droga o se incorpora a los tratamientos. Obviamente es un monoclonal, es caro, es inyectable, o sea que no es tampoco la maravilla del mundo, pero bueno, suma un 14% más de sobrevida a los pacientes graves encima del tratamiento ya con esteroide, que era estándar en este estudio. La otra pregunta, que es una pregunta bastante interesante, porque en muchos de nuestros países se está discutiendo esto, como no hay suficientes vacunas para todo el mundo, se está discutiendo si poner una vacuna y la mayor cantidad de personas y luego, digamos, de un tiempo un poco más largo de lo usual o de lo que se estudió, poner la segunda vacuna. Entonces, salió un estudio con la vacuna de AstraZeneca realmente bastante impresionante. Este es un seguimiento a su estudio inicial en los cuales ellos evalúan la eficacia de una sola dosis y del tiempo de la dosis, de la segunda dosis en la inmunogenicidad. Y para que vean, ellos en sus estudios clasificaron a los pacientes entre aquellos que habían recibido la segunda dosis en menos de 6 semanas, 6 a 8, 9 a 12 y más de 12. Y aquí pueden ver la eficacia y es dramática realmente la diferencia, la eficacia cuando se da las dosis separadas más de 12 semanas. De esta vacuna de AstraZeneca, de 54% sube a 84% la eficacia. O sea que pareciera que espaciar las dosis, por lo menos con esta vacuna de adenovirus, es mejor. E incluso la prevención de la enfermedad asintomática, que es algo que no sabemos, también se benefició. Fíjense que no había beneficio, es negativa la eficacia de la vacuna cuando se da muy junta para prevenir enfermedad asintomática. Sin embargo, una protección de casi 50% cuando se dio separada por 12 semanas. Para mí, resultados realmente impresionantes de estos estudios de AstraZeneca, que por suerte era lo que el gobierno del Reino Unido recomendó, de separar las dosis por más de 12 semanas. En parte lo hicieron fue por la escasez de vacuna y la crisis que tenían a principios de enero, pero bueno, por suerte la data le ha apoyado esa decisión o esa decisión política o de salud pública que tomaron. Lo otro que me llamó la atención fue una carta mandada al New England Journal a los autores del estudio de la vacuna de Pfizer, en las cuales, utilizando el reporte que hicieron a la FDA, estos autores analizaron la eficacia de la primera dosis, digamos, y ahí me equivoqué con el círculo, es realmente 92.6. 14 días después de la primera dosis, la vacuna de Pfizer tenía o ofrecía una eficacia de 92%, ¿no? Entonces, digamos, algo que le da a uno tranquilidad de que si por alguna razón se atrasa la segunda dosis, no es que tienes una protección de 0%, sino tienes una protección casi igual que cuando tienes 2 dosis, 92.6 versus 95%. Y solamente sube a 95 después de la segunda dosis. Así que especialmente 14 días después de la primera dosis ya se empieza a ver esa eficacia arriba de 90%. Así que aquellos que han recibido la primera dosis de Pfizer no se estresen mucho si se demora la segunda dosis, porque obviamente tienen una protección mejor de lo que originalmente se había reportado. Y si quieren profundizar más, no voy a entrar en detalles, hay un clinical decision, una discusión
entre el doctor Watcher y el doctor Lurie con respecto a si se debe o no posponer la dosis. Y es interesante, es como una de estas discusiones socráticas. Uno habla en favor de posponer y el otro habla en favor de no posponer la segunda dosis, y hacen un análisis, los dos científicos estos, un análisis completo de los pros y los contras de cada una de las estrategias. Así que les recomiendo en el mismo volumen del New England Journal que está publicada los resultados de las vacunas contra la variante africana, que fue el del día 17 de febrero, o sea, básicamente ayer. Y finalmente, otro estudio que quería comentarles es lo de una dosis de vacuna después de tener COVID. Y este estudio ya es el sexto. Yo he estado contando las publicaciones o prepublicaciones que han salido. Y esto, básicamente, esta gráfica tiene los niveles de anticuerpos en una escala logarítmica, niveles de anticuerpos contra la proteína Spike en tres, o en dos grupos. Vamos a analizar la primera y la última cuadrito. Estos son personas que nunca les había dado COVID y los vacunan, y entonces sus anticuerpos con una sola dosis están en este nivel. Y estos son los niveles de anticuerpos de una persona que ya estaba positivo, o sea, que le había dado COVID antes de vacunarse. Y ustedes pueden ver, acuérdense que esto es una escala logarítmica, que hay 1000 veces más anticuerpos, produjo 1000 veces más anticuerpos una persona que ya ha tenido COVID en comparación, 100 veces más anticuerpos que una persona que no le había dado COVID. Y esto es otra cosa que apoya que aquellas personas que les dio COVID, quizás en una situación donde no hay suficiente vacuna, se les puede por lo menos poner una vacuna y esperar la segunda dosis cuando hay una mejor cantidad o remesa suficiente de vacunas en el país, porque obviamente la experiencia de tener COVID te da la primera, por decirlo así, la primera vacunación, y la segunda dosis es más bien, y la primera dosis es realmente un refuerzo. Y quería presentar, ya para terminar, un artículo que me mandó José, que es uno de nuestros asistentes regular, el estudiante de medicina del Paso, José García. Mandó un estudio que se hizo en Puebla, en México, en el Hospital Regional de Puebla, muy interesante. Estos autores hicieron básicamente un estudio abierto, piloto, en el cual le dieron a los pacientes ciclosporina, que ustedes saben que es un medicamento que se usa para evitar el rechazo cuando se hace un trasplante de órgano, combinado con esteroides. O sea, es una especie de antiinflamación, como digo yo, a la máxima potencia. Usaron ciclosporina junto con esteroides y lo compararon con esteroides solo en pacientes moderados a severos y en todos los pacientes hospitalizados en ese periodo de tiempo. Y encontraron un beneficio en la mortalidad, y ustedes ven que las curvas de Kaplan-Meier, 22 versus 35%, o sea que bajó la mortalidad significativamente en el grupo que recibieron ciclosporina con esteroide, que es un medicamento, como dije, un inhibidor de estos de calcineurin, que se usa para disminuir la respuesta del sistema inmunológico. Así que interesante estudio de Puebla, está en prepublicación. El primer autor o el autor principal es José Luis Gálvez Romero. Así que gracias a José por compartir este estudio. Ellos mismos indican que hay que hacer un estudio más grande, porque en este estudio enrolaron aproximadamente 200 personas, 104 en un brazo y 105 en el otro, pero sí se encontró esa diferencia significativa entre los grupos que recibieron solo esteroides o esteroides más ciclosporina. Así que muy interesante. Listo, gracias. Eso es lo que quería compartir, y podemos pasar entonces a la siguiente parte, que creo que es el anuncio de la conferencia de marzo, ¿no? Así, si la podemos tener. Gracias, Néstor. Pienso que Alberto va a empezar con un anuncio sobre esta conferencia en marzo que vamos a tener. Alberto, paso la palabra a ti. Sí, bueno, yo voy a compartir la pantalla. El doctor Sosa va a hablar sobre la conferencia. Sí, bueno, yo creo que esto lo mencionamos de pasada, o no estoy seguro si fue aquí o en el eco de los lunes, ustedes perdónenme, pero igual quiero invitarlos a todos para que marquen en su calendario. Vamos a hacer un congreso dentro de las posibilidades que se pueden hacer congresos en esta época, o sea, usando plataforma de eco, pero vamos a hacer un congreso el 27 de marzo, es un sábado, y ahí están las horas, para reunir a todas las personas que hacen eco en América Latina y a los participantes de los ecos en toda América Latina. Hemos invitado a todos los hubs, como le llamamos nosotros, desde México hasta Uruguay y Argentina, en Sudamérica, para que nos reunamos. Vamos a tener
en este congreso tres tópicos importantes. Vamos a hacer una actualización en COVID. Vamos a invitar a una profesora de Emory, la doctora Laila Wok, para que nos hable de vacunas. Yo voy a revisar lo último en medicamentos. Vamos a tener grupos de Uruguay, de Brasil, de Perú, de Centroamérica, de México, disertando también sobre su experiencia, o sea, cómo ha sido la experiencia de COVID en sus países. Y finalmente vamos también a destacar cómo ECO, como el mismo proyecto ECO en los diferentes países de América Latina, ha beneficiado, ha ayudado a la respuesta en salud pública. Así que es un evento más o menos dura medio día, así que háganse su emparedado, traigan su juguito y se unen con nosotros y conocen a todos los grupos de personas que como ustedes son ya de la familia ECO. Vamos a tener también, y es como nuestra invitada de lujo, la doctora Reynoso, que es nada menos y nada más que la jefa de lo que se llama Chief of Staff, o la jefa del staff de la esposa del presidente Biden, de la doctora Jill Biden. Va a estar hablando, obviamente, ella está familiarizada con el proyecto ECO cuando estuvo de embajadora en Uruguay, y nos va a hablar un poco de su visión sobre ECO y obviamente seguro que también habla sobre cuál va a ser la visión del presidente Biden para América Latina. Así que yo creo que tenemos eso. Tenemos también al doctor Henry Cohen, que es uno de los principales promotores de ECO en Sudamérica. Él nos va a hablar sobre la experiencia de ECO en el mundo. Y así tenemos la verdad que muy buenas conferencias de todo tipo de temas. Así que los invitamos, marquen en su calendario. Ese día no se vayan para la playa, o si se van para la playa lleven el celular, o si salen a pasear, se unen con nosotros, aunque sea un rato de esa mañana del sábado que vamos a compartir con todos los compañeros de América Latina, para aprender y conversar e intercambiar. Y van a haber bastantes sesiones de preguntas y respuestas para cada uno de los expositores. Así que adelante, Cristian. Gracias, Néstor. Y bueno, quizás hay muchas preguntas. Exactamente, Alberto va a poner el enlace para registrar aquí en el chat. Entonces, mucha más información, especialmente el horario y los invitantes y todo eso allá. Y Sí, bienvenidos. y otra cosa todos. que se me olvidó mencionar, disculpa, Cristian, es que cuando les lleguen los anuncios, o cuando tengan el anuncio, lo repliquen, lo manden a sus contactos de WhatsApp, de personas que pueden estar interesadas, pues de correo, en las sociedades a las que ustedes pertenecen. Si tienen reuniones, comuníquenlo para que tengamos un grupo grande. Vamos a hacerlo con el formato de webinar, o sea, podemos tener realmente miles de personas si se lograra conectar, o sea, que no va a haber un límite. Así que por favor, si nos hacen el favor de ayudarnos, ustedes realmente ya son parte de ECO, así que replican eso y cuando estemos en las sesiones, pues pueden hacer sus preguntas a estos expertos de toda América Latina sobre los diferentes temas que vamos a tratar. Muy bien. Y los anuncios y la promoción y eso va a empezar a salir la siguiente semana. Así que todos ustedes que ya han venido las sesiones de estas de COVID van a empezar a recibir también los anuncios. Así como dijo el doctor Sosa, si pueden por favor replicar y mandarlos a sus colegas, les agradecemos mucho. Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a las preguntas. Tenemos, como siempre, muchas sobre vacunas. Vamos a pasar quizás la otra media hora en esos, pero empezamos con un par de preguntas sobre transmisión. Uno de Marta Tessi. Hola, Marta, ¿cómo está? Sobre actualización de formas de contagio. Algunas noticias en este respecto, que algunos científicos mandaron una carta para explicar más si el virus se pasa al aire y si debemos prestar más atención allá. Y la razón de esta carta es porque muchos países están dando N95 a algunos trabajadores y dicen que es posible que esos 6 pies o 2 metros de distancia quizás no es suficiente para prevenir infección. ¿Algún comentario sobre eso, doctor Sosa? Sí, cómo no. Gracias, Marta, por la pregunta. La verdad es que sí, que el pensamiento sobre la transmisión de COVID evolucionó durante toda la pandemia. Yo recuerdo al principio que solo se hablaba de 1 metro o de 2 metros. Me acuerdo, la OMS recomendaba 1 metro, el CDC acá en Estados Unidos 2 metros, y no había realmente un consenso con respecto al riesgo de transmisión a mayor distancia. Pero precisamente los científicos que estaban haciendo experimentos y observando las infecciones en sus respectivos países empezaron a hacer presión a las autoridades de la OMS, etcétera, del CDC, para que se pronunciaran sobre la otra forma de transmisión, que es la vía aérea. Y un poco la razón, yo creo, por la cual había esta
resistencias, porque son pocas las enfermedades que se transmiten así, la tuberculosis, el sarampión, o sea, la lista es muy pequeña y hay muchas enfermedades respiratorias que no se transmiten a largas distancias, que realmente el virus va en las gotas grandes y cae después de 1 metro, pero sí se hace evidente con los estudios que se fueron acumulando que efectivamente el SARS-CoV-2 se transmite a distancias más largas. Y yo recuerdo, ustedes recuerdan que lo presentamos aquí, de un estudio que incluso por las tuberías se transmitió a varios pisos más arriba. En un restaurante fue más de 6 o 7 metros. Una persona que estaba comiendo acá infectó a otra que estaba en el otro extremo del restaurante y no habían tenido ningún otro contacto cercano. O sea que se acumuló suficiente datos como para recomendar especialmente el mejorar la ventilación, y la OMS empezó a hablar de ventilación, de abrir las ventanas, abrir las puertas, de colocar extractores en los lugares. Recuerdo que Alemania invirtió $200 millones para poner extractores en los museos y en las escuelas. Es decir, se empezó a cambiar la mentalidad de que esto se transmitía a grandes distancias. Yo creo que ahora la cereza del pastel ha sido la transmisibilidad de la cepa de Inglaterra, que al aumentar la transmisibilidad, pues se ha hecho más énfasis en que tienes que tener una mascarilla de buena calidad. Y él sí nos presentaba la semana pasada o nos comentaba sobre la propuesta del CDC de doble máscara, que si tú usas máscara de tela, realmente tratar de ponerte debajo una máscara quirúrgica o de procedimiento y encima tu máscara de tela, o si usas una sola máscara como la mascarilla quirúrgica o de procedimiento, hacer un nudo que te quede bien ceñido a la cara y que no tenga esos huecos que describía Elsie, por el cual obviamente va a entrar el virus porque no está filtrando nada. Entonces, eso yo creo que ha llevado pues a estos cambios. Sí, hay países y personas que están empujando por la N95. Lo que pasa es que es como un arma de doble filo, porque si todo el mundo empieza a usar N95 en un país donde hay una escasa cantidad, puede que para los trabajadores de la salud entonces no haya, cuando van a hacer un procedimiento que realmente genera aerosoles. Pero sí, está comentándose esto de la N95 precisamente por las cepas y por la transmisión aérea. Cristian. Muy bien, bueno, sí, quizás él sí tiene comentarios sobre el EPP, si debemos cambiar la estrategia. La última semana hablemos un poquito sobre el doble mascarilla, ¿verdad? Sí, bueno, la realidad es que si nos ponemos a buscar las N95 que están aprobadas para el uso médico, nos vamos a acabar eso con la población general y después se quedan sin nada. Sin embargo, hay una gran cantidad de KN95. Hay muchos productos que no han sido producidos con los mismos estándares que el equipo médico, ¿verdad? Entonces, la población en general los puede utilizar y hay bastante ya en el mercado, pero lo que tienen que recordar es que tienen que quedar ceñido a la cara, porque no importa qué tan gruesa sea la mascarilla, si no les queda bien ceñida a la cara, no va a ser efectiva. Entonces, si ustedes eligen utilizar productos que están disponibles en el mercado, que no son específicamente para el personal de salud, pero que pues están marcados como una KN95, que son los respiradores que están mandando producidos en la China, tienen sus estándares. Hay muchos que sí sabemos que hay muchas personas que se están aprovechando de la situación y produciendo material que no está de acorde a los estándares, pero sin embargo puede ayudar, ¿verdad? Siempre y cuando le quede ceñido a la cara. Así es que esa es la clave mayor, y a seguir cuidándonos. Cuidado con comer adentro de los restaurantes. En todas partes hay gente bien tranquila comiendo adentro de restaurantes. No estamos en posición de tomarnos esas libertades. Tengamos más cuidado, busquemos esa ventilación. Muy bien, gracias. Otra pregunta viene de Hugo Celauro de Paraguay sobre si una persona puede ser portador nasal de COVID-19, si puede transmitir por mucho tiempo. Sí, esa es una muy buena pregunta. Digamos, los estudios hasta ahora revelan que la transmisión o la transmisibilidad
dura aproximadamente 10 días. O sea, después que tú adquieres el virus, ya sea de forma sintomática o asintomática, la cantidad de virus viable que se puede aislar de la nariz o de la nasofaringe o de la orofaringe de una persona cae muchísimo después del 10º día, y hay varios estudios. Yo recuerdo uno inicial de Alemania que prácticamente no podían encontrar virus viable después de esa semana y media de haber estado enfermo. Salvo, y esto lo hemos comentado, salvo en pacientes inmunosuprimidos, en los cuales se ha encontrado virus viable hasta por 100 días o más en algunos reportes de casos aislados de personas profundamente inmunosuprimidas. Ahora, obviamente, hay algunas dudas todavía si, por ejemplo, esas personas con long COVID, por ejemplo, los que tienen los síntomas estos de larga duración, tengan o no persistencia de virus en algún tejido. Y yo en algún momento presenté un estudio que todavía no lo he visto publicado, pero lo presentaron en prepublicación, donde había datos de presencia de virus hasta 3 y 4 meses después en las placas de Peyer en el tracto intestinal. No, había hasta fotografías de microscopía electrónica y también datos de presencia de antígeno por tinciones inmunológicas. Así que bueno, es una muy buena pregunta, pero pensamos que la gran mayoría, 99% de la gente deja de excretar el virus después de unos 10 días, pero seguro que encontraremos uno que otro que sea como un portador por un tiempo más largo, especialmente si no tienen buenas defensas. Y de hecho yo voy a presentar el lunes, en la sesión del lunes, los invito, de un caso mío de acá del Hospital de Nuevo México, de una persona que prácticamente ha tenido 5 meses de persistencia de COVID, es inmunosuprimida la paciente, y muy interesante cómo se mantiene positivo y las complicaciones que ha tenido, que es el caso que vamos a discutir el lunes con el grupo. Y otra pregunta, quizás para Elsie, de Susana Rosas, ¿todavía se considera que la persona con COVID empieza a contagiar 4 días antes de empezar con síntomas? Sí, eso no ha cambiado. La última nueva en cuanto a guía del CDC tiene que ver con la vacunación. Las personas que han completado su vacunación y tienen una exposición para la cuarentena. No, ya no es necesario hacer la cuarentena, pero el completar la vacunación hay que tener mucho cuidado. Se ha publicado en las noticias, el CDC no ha dado los detalles todavía, especialmente con las poblaciones vulnerables. Vamos a tener mucho cuidado con esos cambios, porque como ya se les ha presentado en este eco varias veces, el doctor Sosa, el doctor Nolasco y el doctor Reimers, que la inmunidad no es inmediata al momento de vacunarse, ¿verdad? Entonces, yo tengo temor que esto se vaya a malinterpretar y que la gente empiece a decir, ya no hago cuarentena porque me puse la vacuna la semana pasada. Así es que tenemos que, espero que publiquen guías bien detalladas para esto. Y con las diferentes vacunas, ¿no? El tiempo que hay que esperar antes de que se pueda utilizar esa excepción. Muy bien. Ok, una otra pregunta antes de cambiar a vacunas, porque el resto de la montaña de preguntas que tenemos sobre vacunas, dos preguntas, un par muy difíciles, entonces voy a mandar a Néstor. Laura Boyd de Panamá quiere decir, ¿cuándo van a abrir nuestras escuelas? Y otra pregunta de María Cristina García de Argentina, ¿hay datos del impacto de apertura de escuelas sobre incidencia de casos y muertes? Sí, muy buenas preguntas. Yo creo que ese, junto con el tema de vacunas, ahora mismo acá en Estados Unidos es como el tema más candente, porque lógicamente las personas quieren ir a trabajar, y para ir a trabajar tienen que tener a su hijo en las escuelas. Es muy complicado, especialmente para las trabajadoras mujeres que son mamás, irse a trabajar sin tener la seguridad de dónde está el niño, si va a estar en una escuela. Es complicado. Entonces, hay buenos datos. O sea, por un lado, hubo un estudio publicado en Wisconsin donde, usando mascarillas y distanciamiento social, el impacto de la transmisión en las escuelas fue muy bajo. Se publicó en el MMWR y ustedes lo pueden buscar. Creo que en algún momento lo comentamos. Hay también, digamos, ya el conocimiento general que probablemente los niños no son tan importantes. Déjenme poner la frase así con cuidado. No son tan importantes en la transmisión y la epidemiología de esta enfermedad. Es decir, ellos se afectan menos,
tienen menos enfermedad severa, transmiten menos, entonces probablemente los niños per se no son, digamos, como el eje transmisor de esta enfermedad. Con eso, obviamente, algunas personas, pues, utilizando esa información, están presionando para que las escuelas se abran, especialmente si se logra vacunar, por ejemplo, a los maestros de mayor edad, digamos, a los que tienen más de 45, 50 años, maestros y maestras, para disminuir su riesgo de que tengan una enfermedad severa. Hay una experiencia que casualmente iba a leer para el próximo jueves sobre Suecia. ¿Sabe? Que Suecia es especial, que ellos no han hecho muchas cosas que han hecho otros países. Bueno, entre las cosas que hizo Suecia fue abrir las escuelas, y algunas escuelas de niños más grandes las abrieron presencial, sin mascarilla, sin nada, y entonces ellos han estudiado cuántos maestros se enfermaron, cuántos esposos y esposas de los maestros y maestras se enfermaron y cuántos padres de los niños que iban a esas escuelas se enfermaron. Les prometo que voy a tratar de revisar porque es un estudio complicado epidemiológico, voy a traérselos para que vean, pero obviamente sí hubo un impacto, a diferencia de lo que se ha visto en las escuelas donde se usan todas las medidas, sí se vio un impacto discreto, pero un impacto de la transmisión por las escuelas abiertas sin las medidas. Entonces yo creo que la lección es lo que aquí está diciendo el CDC. Puedes abrir si tu lugar donde estás no tiene una altísima transmisión, tiene una transmisión baja, y si usas distanciamiento, si puedes tener a los niños por lo menos con esos 6 pies de distancia, con su mascarilla, con su alcohol gel a la mano. O sea, hay ciertas condiciones que pueden permitir, mejorando la ventilación, que pueden permitir abrir las escuelas, ¿no? Pero es un tema sumamente complejo porque frena la apertura de la economía, frena el volver a la normalidad, y además está afectando la formación intelectual de los niños, que es quizás lo más importante, porque no es lo mismo una clase o 2 semanales en línea que estar en la escuela con la maestra ahí encima de uno dándole cascotazos en la cabeza de que uno estudie y aprenda, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre eso y estar en la casa corrinchando y viendo una pantalla. Esa es por lo menos mi opinión de padre de niña que está en la escuela. Cristian y él sí. Antes de que hable Cristian, quiero contar un poco acerca de la experiencia de la guardería de mis hijos, que es un caso particular, pero tal vez relevante para la discusión. Esta guardería es la guardería del hospital asociado con la universidad de la localidad. Durante el transcurso de la pandemia nunca cerró, porque prácticamente todos los padres, casi el 100% de todos los padres, eran trabajadores de la salud, eran enfermeras, eran trabajadores del hospital, eran médicos. Entonces la guardería nunca cerró. Esa guardería, como es asociada junto con el hospital, el centro de infecciones del hospital estuvo a cargo de la guardería, y desde el día 1 implementaron mascarilla para todos, redujeron el número de niños en los cuartos, no más de 10 niños y no más de 2 profesoras cuidando a los niños. Los niños nunca se mezclaron un grupo con el otro, que era algo bien común. Al final del día, pues eventualmente iban acumulando cuartos, eso lo dejaron de hacer. Los cuartos no se acumularon unos con otros. Mascarillas para todos los adultos. Los niños mayores de 2 años, pues si podían ocupar mascarillas, ocuparon mascarillas. Eventualmente, pues los niños 3, 4 años dejaron de hacer eso, pero todos los profesores ocuparon siempre mascarillas. Y esto pasó desde marzo del año pasado y hasta ahora. Los profesores ya tuvieron más del 70% de los profesores en el último mes y medio, más o menos, han tenido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. ¿Y cuál ha sido el impacto de todo esto? 2 cuartos han habido 4 casos, perdón, de profesoras que han tenido coronavirus, 3 casos de profesores que han tenido coronavirus, y de los cuales en cuartos con 2 niños. Esto es desde marzo del año pasado hasta hoy. 2 profesoras fueron comunitarios, es decir, fueron en su casa. Uno de ellos fue un fin de semana cuando empezaron con los síntomas. Ellas se aislaron
el centro de cuidados públicos aquí dijeron no tiene que aislar nadie más. De los otros 2 casos, uno fue un niño que tuvo fiebre, aislaron a todo el cuarto. Y el segundo caso fue hace poco, igual, fue creo que profesora, aislaron o un niño, perdón, y aislaron todo el cuarto. De todos estos, a pesar de que se han aislado 2 cuartos, es decir, 10 niños más los 2 profesores, de todos estos, solamente un caso ha habido que ha sido atribuido, según el Departamento de Salud Pública, a transmisión dentro de la guardería. De ahí todos los demás otros 4 casos pues han sido determinados como de la comunidad. Y esto a pesar de que han habido 3 picos en todo, pues, al menos 2 picos en toda esta pandemia. Entonces, y generalmente cuando hay un caso, lo que hace es, hay un caso, se aíslan, los niños se van, y llega el departamento de salud del hospital y hace limpieza de todo el hospital o de toda la guardería. Y con estas medidas pues han tenido bastante control a lo largo de todo este proceso, a pesar de que nunca cerraron. Muy bien. ¿Y qué edad tienen sus niños, Carlos? 2 y 4. Sí. 2 y 4. Ahora tienen 5 y 2. Bueno, hemos visto que la edad de los niños es muy importante y menos que 10 años probablemente no se transmite mucho, pero más que 10 en la escuela secundaria, situación muy diferente. Mi hijo tiene 16 años, está en la escuela secundaria y es una escuela privada y tiene muchos recursos para hacer todo plástico en todos lugares. Y tienen máquinas extrañas con humo antiviral que están en todas partes. Clases pequeños y todavía están en clases presenciales desde noviembre realmente y tienen cada semana, 2 semanas otro mini brote otra vez. Entonces está abierto, están cerrados, está abierto, están cerrados para 2 semanas, está abierto. Tienen que cerrar cuando tienen muchos maestras que tienen que estar en cuarentena. Entonces es un rompecabezas realmente para todos, pero ok, podemos hablar por 2 horas sobre escuelas, pero hablamos otra vez sobre vacunas y un tema, realmente 2 o 3 preguntas. La primera viene de Franklin Paulino en el chat que dice, me preocupa 2 cosas. Uno, de la evolución de inmunidad, paréntesis, disminución después del día 21, de un shot único. Y pienso que está refiriendo a vacuna que tiene 2 dosis que una persona solo recibe la única. Y 2, aparición de nuevas variantes por inmunidad derivada de vacunación con shot único. Otra pregunta aquí de Milagros. Hola Milagros, gracias por prender su cámara. ¿Cuál es la efectividad con segunda dosis retrasada más que 21 días? Y la pregunta final de Efraín Pérez Piñón de Panamá. De las vacunas que necesitan 2 dosis, ¿se debe respetar el tiempo establecido por el fabricante mientras no tengamos suficientes dosis o escasez de dosis? ¿Qué dices sobre eso, Néstor? Sí, bueno, casi todas están más o menos relacionadas. Bueno, lo primero que sí, estoy de acuerdo que, digamos, si uno tiene suficientes vacunas para usar 2 dosis en un individuo, pues es lo mejor, porque eso fue lo que se estudió. Es cierto que una sola dosis no es lo mismo que 2 dosis. Con la segunda dosis está el efecto ese booster que aumenta logarítmicamente la cantidad de anticuerpos que se producen. Pero muy probablemente una sola dosis por un tiempo, es decir, por el tiempo que tú esperas tu segunda dosis, si tienes las precauciones. Obviamente no es que te pones la vacuna y te vas a ir a un bar sin mascarilla a reunirte con 100 personas. Te pones la primera dosis, mantienes la distancia, la mascarilla, evitar las aglomeraciones. Probablemente con esa primera dosis puedes de una forma segura esperar tu segunda dosis. Estoy de acuerdo con el doctor Efraín y él pertenece al grupo de los que defienden respetar la dosis. Eso es lo que dice la evidencia. Sin embargo, se está acumulando evidencia de que probablemente se puede esperar, no digamos 1 año, 6 meses, sino probablemente hasta esos 42 días. De hecho, ya la OMS y el CDC recomiendan que ante una situación de pandemia, ante una situación de escasez de vacuna, se puede posponer la segunda dosis 28 días, 30, 32 días, hasta 42 días si fuese necesario. Yo les digo, mi
sesgo personal de lo que yo he leído de inmunología, de vaccinología, es que no hay ningún problema con posponer la segunda dosis un tiempo. El problema es que en ese tiempo no tienes esa protección del 95, pues tendrás 91, 88, 79, que es lo que se vio con una sola dosis de la vacuna de Johnson & Johnson. O sea, no tienes una protección tan alta como con 2 dosis, pero hay una protección decente. Y el ejemplo que yo siempre uso es el ejemplo de digamos, si tú tienes una forma de salvar a 2 hijos tuyos, aunque sea darles un 50% de probabilidades de salvarse a cada uno, tú prefieres usar eso que uno tenga 100 y el otro tenga 0. O sea, si yo tengo 2 hijas mías y tengo, digamos, 2 dosis de vacuna, yo prefiero poner la primera vacuna a cada una de mis hijas para que tengan un 70, un 80% de protección por un tiempo y les digo que sigan protegiéndose, a ponerle las 2 dosis a una y que la otra entonces durante todo ese periodo de tiempo esté con 0 protección. O sea, y ese es el principio básicamente. Y por eso algunos gobiernos han optado, y ya son la mayoría, y han optado por, a costa de ese desconocimiento de espaciar la dosis, que se ponga la segunda dosis cuando se tenga la vacuna. Ahora, eso no quiere decir que es una sola dosis. Son 2 dosis, solo que quizás la segunda llegue un poquito más tarde, ¿no? Así que, por ejemplo, les puedo dar el ejemplo, acá en Estados Unidos, Moderna, la vacuna que estamos usando en Moderna, le va a tocar a mi esposa y ella se lo van a poner como el día 32 o 33. O sea, no pudieron respetar los 28 porque el cargamento llega en esa fecha. O sea, que ella se lo va a poner realmente unos 5 o 6 días después de lo que el estudio mandaba. Yo estoy seguro que ella va a tener una respuesta inmunológica igual que si lo recibiera en el día 28. En 4 días tú no vas a perder las células de memoria, los linfocitos T, o sea, todo lo que tiene el sistema inmunológico. Eso no es lógico, ¿no? Claro, a uno le gusta respetar lo que la evidencia demostró, etcétera, pero yo creo que no está escrito en piedra, francamente. Cristian. Muy bien. Elsie. Sí, quería solamente, es que encontré el enlace al CDC. Les voy a preparar para el próximo jueves una presentación más completa de los cambios, pero hasta el momento, en cuanto a lo que tiene que ver con cuarentena, las personas que ya han completado su vacunación, dice que las personas que están completamente vacunadas, 2 semanas después de recibir la segunda dosis, ¿verdad? Si tienen una exposición, no tienen que hacer cuarentena. O 2 semanas después de recibir la dosis, si es una vacuna de una sola dosis. Y tiene que ser dentro de los primeros 3 meses después de haber recibido su última dosis. Así es que con estas indicaciones es que no es necesario hacer cuarentena si hay una exposición. Así es que, y hay otros cambios ahí en la guía del CDC, se los voy a presentar el próximo jueves. Y ahí les puse el enlace de la información. Y sospecho que este límite de 3 meses solamente es porque hemos tenido esas vacunas para 2 o 3 meses. Vamos a probablemente estar más larga después. Bueno, una pregunta sencillo pero poderoso de Luzmila Lafollette. Dice, ¿se pondrían ustedes las vacunas? Y bueno, yo puedo compartir. Yo recibí la vacuna de Moderna. Mi respuesta es por supuesto, absolutamente. Como infectólogo aquí, en una enfermedad muy peligrosa que puedo transmitir a mi familia o mis abuelos, absolutamente quiero protegerme y recibí la Moderna de 2 dosis separadas de 4 semanas con efectos secundarios muy, muy leves realmente. Y pienso que Néstor y Elsie y Carlos también han recibido. Néstor. Sí, yo recibí la de Pfizer, ya mis 2 dosis a final del mes de diciembre. La verdad, y la experiencia fue muy, muy buena, ¿no? Y mi familia, mi esposa, mi hija que es doctora y mi esposa que es doctora, las dos, yo les he recomendado que se pongan la vacuna. Hoy vacunaron a mi hija que está en Panamá su primera dosis, así que estoy súper contento. Así que ahorita me tomo una copita de vino cuando termine para festejar, porque obviamente ya está en el frente de batalla en el Hospital Santo Tomás en Panamá, que es un hospital escuela, rodeada de pacientes obviamente que tienen COVID y para mí era una gran preocupación y ahora estoy más tranquilo, aunque sé que tengo que esperar esas 2 semanas para el 91.6 de eficacia y obviamente que le pongan la segunda dosis para que tenga 95% de eficacia la vacuna, pero igual es un alivio, ¿no? Que ya se esté vacunando la gente que uno tiene cercana, ¿no? ¿Cuál vacuna llegó a Panamá? La de Pfizer, están poniendo la de Pfizer en los hospitales, llegaron como 60,000 dosis y se están poniendo a los trabajadores de la salud como primera
prioridad, ¿no? Y hay algunos que están recibiendo ya la segunda dosis que se habían vacunado a finales de enero. La experiencia de nosotros en la familia, nosotros es un poco curiosa. Yo tuve ya las 2 vacunas de Moderna. La primera vacuna, pues, solo un poco de dolor nada más. La segunda, tuve fiebre el segundo día por como 20 horas, de 101 Fahrenheit, que es un poquito más de 38. Pero nada más, al día 2, después de la vacuna, me sentí 100% y funcionando y nunca dejé de ver. Miré pacientes al siguiente día a pesar de que tenía fiebre. Mi esposa, pues ella solo se puso la primera de Moderna y lamentablemente, como tuvo una alergia leve relativamente inmediata entre las primeras horas, nosotros pensábamos poner la segunda dosis, pero el CDC salió con guías de que no. Y pues prácticamente el CDC, médico primario, alergia, inmunología, hablé a Modernas y casi solo me faltaba Fauci y todos dijeron lo mismo, no se puede poner la segunda dosis. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es saltar a otra plataforma una vez estén disponibles. Mi papá se puso la primera dosis hoy, de Moderna, aquí en el condado. Y casualmente en El Salvador ha llegado ayer, tengo entendido, la vacuna de AstraZeneca. Y hoy me estaban hablando unos compañeros si se la ponían o no ponían. Y por supuesto, pues la recomendación es coloquémosla. Sí, aquí también los grupos de enfermería del Salvador he estado recibiendo también bastantes preguntas porque tienen mucha duda, temor, que si me la pongo, no me la pongo. Y mi recomendación siempre es que sí se la pongan. Yo me puse la de Moderna, las 2 vacunas, y tuve fiebre un día con las 2, pero con la primera tuve síntomas así de escalofríos y dolor de cuerpo por casi una semana, pero muy leves. O sea, se puede seguir trabajando, no es una gran cosa, más que todo al final del día, un poco cansada. Con la segunda sí tuve una reacción local, se me inflamó, se puso un poco roja, me dolía bastante, pero también después de 3 días mejoró rápidamente. Así es que mi recomendación es que eso no es nada comparado al COVID, así que a vacunarnos, por favor, y apoyar la campaña de vacunación. Sigamos informándome y tráiganme al ECO a todos los que necesitan la información. Muy bien. Quiero compartir también en nuestra experiencia. Hemos empezado vacunando en diciembre y tuvimos 275 empleados de la compañía mía que tuvieron COVID en este tiempo. Ahora nadie, solamente personas que negaron la vacuna actualmente. Hemos tenido solo 1 cada 2 o 3 semanas de enfermeros o doctores que negaron, que no querían recibirla. También nuestra clínica de anticuerpos monoclonales, estábamos muy ocupados, demasiados pacientes que no podemos ofrecer a todos porque es mucho tiempo para darla. Ahora no tenemos pacientes más que 65 años, porque ellos fueron una prioridad en San Diego y la mayoría ya tiene vacunas. Ahora solamente personas menos que 65 años. Y una experiencia muy similar en Israel, donde vacunaron muchas personas. Ya tiene el efecto de la población. Bueno, una pregunta muy breve, doctor Sosa, de Itza Barahona y también de María de León. Si una persona dio COVID, ¿cuándo es recomendable recibir la vacuna? Sí, bueno, yo he escuchado 2, obviamente no hay estudios clínicos todavía publicados, hay como 2 versiones. La versión, digamos, conservadora que te dice tan pronto pueda, es decir, que no se pierda la oportunidad de si la persona va al médico y ya está disponible la vacuna, que se le ponga en ese momento. Esa es, por ejemplo, la postura del doctor Griffin, que es uno de los médicos que yo sigo escuchando sus podcasts, y él dice, no pierdas una oportunidad porque puede que ese paciente no lo vuelvas a ver, se vaya, no regrese para vacunarse. La otra es otro comentario que yo he escuchado y que tiene cierta base inmunológica, es esperar unos 3 meses. Primero, porque la persona que le dio COVID sabemos que está protegida de la reinfección, probablemente por 5 o hasta 8 meses, según los datos de los últimos estudios, pero por lo menos en 3 meses no va a tener una reinfección o es muy poco probable. Y si le das una oportunidad de que se recupere, de que se le vaya la fiebre, de que si desarrolla un poquito de long COVID se recupere y entonces le pones la vacuna. Así es que
yo creo que uno puede individualizar. Si es una persona que vive en un lugar distante, que no es de ir a médico, yo y lo tengo enfrente y le dio COVID, digamos, hace un mes, yo a lo mejor le pongo la vacuna. Le digo, mire, estamos vacunando, vaya al segundo piso, póngase su vacuna y listo. Si por el contrario es una persona que es un paciente mío, que yo veo cada mes, que lo conozco bien, que vive cerca y le acaba de dar COVID, yo le digo, ¿sabe qué? Vamos a vacunarlo, ven, regrese en julio y yo le aseguro que en julio le ponemos su vacuna para que se recupere bien y esté completamente protegido. Así que yo creo que esa es la respuesta. No hay una respuesta correcta. Yo creo que se puede individualizar. Quizás no es bueno ponerla si la persona está todavía enferma. O sea, si yo estoy con fiebre y debilitado y tosiendo, ese no es un buen momento. Yo esperaría por lo menos a que esté bien recuperado para ponérsela. Y si tengo el lujo de esperar, pues esperaría los 3 meses para que reciba el mejor beneficio del booster, ¿no? Esas 12 semanas para que tenga una fuerza grande la vacuna y le estimule el sistema inmunológico. Y yo creo que pronto los especialistas, el CDC, la FDA, la OMS, a lo mejor se pronuncian de que quizás es necesario solo una vacuna en estas personas. Lo que pasa es que hay que hacer un estudio longitudinal para ver si esos niveles que son, ya le digo, entre 100 y 1000 veces más altos que una persona que nunca le ha dado COVID con una sola dosis, si eso se sostiene en el tiempo. Porque si se sostiene en el tiempo, a lo mejor ni siquiera hay que ponerle la segunda dosis de la vacuna porque ya la infección fue la primera dosis y la vacuna es la segunda dosis para efectos prácticos. Pero hay que esperar, obviamente hay que esperar un poco más de información antes de que se pronuncien los expertos sobre eso, ¿no? Bueno, en mi opinión, yo estoy seguramente en el grupo que dice que debe esperar actualmente hasta 90 días, principalmente porque de la escasez de la vacuna. Una persona que acaba de tener COVID no necesita la vacuna cuando está al lado de persona que nunca ha tenido COVID. El riesgo de esa otra persona tiene valor mucho más alto, en mi opinión, que la persona que acaba de tenerlo. Liza Schomburg dice que una persona que está en el fase de long COVID y tiene síntomas para 90 días, ¿debe todavía recibir vacuna? Sí, esa es una buena pregunta. Yo creo que yo no he visto ningún artículo, ni siquiera comentarios sobre eso. Yo la verdad que no tendría problema en que se vacunara, honestamente, porque, no sé, como que me parece que la protección que te confiere la vacuna evita que te vaya a dar de nuevo. Imagínate, si tienes long COVID, digamos que quedas con un poco de fatiga y de repente te vuelve a dar COVID de nuevo y yo creo que la verdad que yo tendría más temor del riesgo de COVID que cualquier riesgo teórico de que el long COVID se te empeore con un poquito de proteína de spike o que te inyecten. Así que yo creo que yo sería partidario, aún sin dato y sin haber oído a ningún experto, de recomendar la vacuna por ese riesgo de un segundo COVID, ¿no? De que le dé de nuevo y le dé fuerte y bueno, y tenga una consecuencia sobre su vida. Así que yo creo que sí, que yo le recomendaría, a pesar de que esté con algunos síntomas, digamos, los más comunes, que son fatiga, falta de concentración, dolores de cabeza esporádicos, que es lo que se ve con el long COVID, yo le diría, póngase su vacuna y a lo mejor hasta se le quita el long COVID con los anticuerpos. ¿Quién quita, no? Sí, bueno, pero hay que ver, eso no se ha estudiado. Casi está al fin de la hora, pero otra de Liza Schomburg sobre si sabe alguien de COVID-19, ensayos clínicos de fase 2 con la variante B117 en los Estados Unidos. No sé exactamente, pero puedo compartir mi pantalla para dar alguna información sobre dónde estamos con esas vacunas y las variantes. Sabemos, bueno, en el variante de Sudáfrica realmente no tenemos datos para Pfizer y Moderna porque no fue conocido realmente en este tiempo del ensayo clínico. Pero pensamos que estos variantes de 614G y también de B117 para Pfizer y Moderna está bien, 95%. J&J o Janssen está poquito menos que eso y Novavax está bien de B117. Entonces, una disminución, pero muy pequeño. Lo que nos preocupa es de África del Sur. Y una figura otra que quiero mostrar que pienso que es muy buena, ya no está publicado, eso es de Twitter, que el autor mandó a Twitter antes del preprint, entonces más temprano que preprint, pero dice que usaron plasma de personas que han recibido 1 dosis o 2 dosis de Pfizer, BNT 162B2, y se puede ver los variantes diferentes. Wild type es el variante original de los Estados Unidos, de 614G aquí.
Y puede ver que esos variantes 2, el de UK B117, esto en azul es de variante del Mink, que viene de Denmark. También otro que viene de California, que es B1429. Todo está bien con los niveles de protección de esos anticuerpos. Y empieza a caer cuando introduzca de Brasil, esta variante aquí, decides Brasil o Japón, y también aquí B351 de África del Sur. Está menos, pero todavía tiene algún nivel de protección, como mencionó Néstor. No tenemos los datos clínicos para ver si eso va a dar protección. Y aquí en negro y café son de otros coronavirus. Entonces vamos a ver muchos más estudios similares aquí para darnos idea cómo funcionan esas varias vacunas. Sí. Ahora, de esa gráfica, para mí es evidente que, creo que lo comentaba Franklin Paulino, y yo no lo respondí, que una sola dosis probablemente no te protege contra una de esas variantes, de las variantes duras, ¿no? La de Sudáfrica. Ahí ustedes ven que una dosis estaba prácticamente a nivel 0. Es decir, que es un argumento también en contra de usar una sola dosis por mucho tiempo. Si estás en un lugar donde está circulando una de estas variantes, quizás lo mejor es ponerte las 2 dosis para que tengas la mejor protección contra estas cepas nuevas, ¿no? Así que definitivamente es importante eso, porque sí puede ocurrir, como él mencionaba en la pregunta, que te falle porque no tiene suficiente anticuerpo y fallaría contra esas cepas resistentes. Así que es interesante, sí, esa gráfica, Cristian. Muy bien, ya pasamos la hora. Lo siento a todos. Quiero pasar 2 más horas con ustedes, pero tenemos otro trabajo para hacer. Para concluir la sesión de hoy, nos gustaría agradecer a Néstor, Elsie y Carlos para compartir su experiencia y todos ustedes también. Gracias a todos para asistir al programa COVID-19 América Latina. Por favor, no olvide completar la encuesta utilizando el enlace que debe estar ya en el chat. Esto nos ayudará a mejorar cada sesión con la información que nos brinde y también podrá obtener un certificado de participación. Si no podemos responder a sus preguntas hoy, únase a nosotros a una sesión futura. La próxima sesión será llevada a cabo jueves, el 25 de febrero, con avances de COVID-19 como hoy. Y también únase a nosotros al lunes, el 22 de febrero, para la sesión COVID-19 América Latina. Vamos a tener un caso clínico de COVID-19 en un individuo inmunosuprimido presentado por Dr. Sosa. Visite nuestro sitio de web también para obtener actualizaciones e información de la sesión. Y la palabra final para Dr. Sosa. Gracias, gracias, Cristian. Muchas gracias a todos por unirse. La verdad que fue una sesión de muy buenas preguntas y esperamos verlos el próximo jueves o el próximo lunes. Muchísimas gracias y saludos. Cuídense.